dónde está la fila de los normales y dónde dan el carnet de los normales, ¿cierto? Entonces ahí me remito a lo que te decía ahora, en redes sociales vemos que todo el mundo es normal o vemos la vida, incluso nos vayamos a redes, vayámonos a cuando no existían las redes, hasta qué punto el diagnóstico me sirve para decir, bueno, yo tengo depresión, tengo que cuidarme de ciertas emociones, no sé, fuertes que me abrumen o ciertos detonantes y ya los aprendo a reconocer, la intuición. Ujú. O sea, el tema de escuchar esa voz interna y lo que tú dices del silencio, o sea, la incomodidad que nos regala el silencio, pero también la sabiduría que nos regala el silencio, Sí. probablemente ahí vas a encontrar tu manera en ese momento de la vida, pero después sea otra. Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañen en este viaje de ser humano. Bueno, hola a todos, bienvenidos a el 6º episodio de Ser Humano Podcast. Hoy, como pueden ver, estamos en un espacio muy diferente. La ocasión lo amerita. Estamos con una invitada súper especial. Ya le voy a dar la palabra para que se presente. Es una persona pues que para mí ha sido muy importante hace más o menos 5 años, porque me ha acompañado pues en diferentes procesos. Ya vamos a saber por qué. Y vamos a tener una conversación muy chévere acerca de salud mental y bueno, vamos a hablar de varios temas que empiezan a desprender como de toda esta temática. Entonces, bueno, bienvenida Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, súper feliz y emocionada de estar acá, Bueno, Dani. como expectante. Dani, cuéntanos quién eres, qué estudiaste, pues como una presentación tuya a nivel profesional. Ok, bueno, yo soy Daniela, nací en Medellín, yo estudié psicología en el CES. Cuando me gradué, me fui como por la línea social y clínica, siempre fueron Ujú. como dos campos que me gustaron mucho. Y estudiando, perdón, trabajando en la parte social, me interesé por adentrarme en la parte clínica Ujú. y empecé a hacer una maestría en psicología clínica. Luego el rumbo ha sido siempre muy como el trabajo con niños, con familias. Sí. Y eso me llevó después también a querer hacer una especialización de neurodesarrollo y aprendizaje. Entonces siempre he estado muy como apasionada por el tema de diferentes campos, yo creo, pues como tal. Lo clínico me gusta, la familia, lo social, lo individual. Algunas veces me he acercado a lo organizacional desde otros puntos, pero también ha sido un área de interés como tal. Y otra cuñita que eres profe. Ah, bueno, soy profe. Sí, de hecho, cuando empecé a decir como que me dijiste a nivel profesional, pensaba obviamente, claro, uno lo asume como me gradúo y Sí. empiezo la universidad, Ujú. pero también empezaba con mi formación de vida, digamos, en el área como educativa y, digamos, estuve inicialmente en un colegio muy tradicional, Sí. luego hice un cambio, fui a un colegio totalmente diferente, entonces siempre en lo académico creo que me ha habitado eso, como lo formal, pero también como entender un poco la pedagogía desde otros puntos. Entonces, con lo que dices de la docencia, en mi proceso profesional, estando pues trabajando en una universidad, pero no desde la docencia, sino desde el acompañamiento en bienestar universitario, Ujú. llegó la docencia a mi vida. Yo digo, llegó y le llegué yo a ella y ha Se sido, sí, encontraron. nos encontramos literal y amo pues ser docente, es una línea que me apasiona, que cuando recuerdo mi historia, me acuerdo pequeña, como que mis juegos eran más como calificar un tablero, como que, entonces hoy lo recuerdo y digo como tan lindo, como se va uniendo. Nosotras tenemos una frase en común que es los puntos cobran sentido hacia atrás. Sí, 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 Entonces, bueno, yo creo que eso empieza a tener mucho sentido ahora. sí. Bueno, Dani, cuéntanos un poquito del ser humano, pues porque precisamente Ujú. el proyecto se llama Ser Humano Podcast. Ok, Entonces, ok. Mira que cuando estaba hablando creo que es inevitable como unir el ser sí, humano con lo total, profesional, total. pero sí es cierto que hay como una división en esto soy yo, mis títulos, como lo Yo digo que que es me como el da. trajecito que uno se pone, Sí, llega a la casa y se lo quita y sí. vuelve y arranca. Y tú decías cuando hablabas de este proyecto de ser humano, creo que fue uno de tus primeros, em, no es podcast, pero como publicación, hablando un poco, presentando Sí. qué era, Ujú. nombrabas que era un espacio donde entendías que están los títulos, como cierto,
y eso nos ubica en un lugar, Ujú. pero que era como el ser humano detrás de. Entonces Sí, creo sí, que es sí, muy sí. bonito y creo que, bueno, no se dividen, pero ahí están. Entonces creo que me habita la profesión, lo que elegí, ¿cierto? Claro. Eso tiene un sentido, pero si me preguntas como por el ser humano, yo creo que a mí lo que me ha caracterizado es el encuentro a la pregunta. Yo creo Ujú. que muy pequeña siempre, y me acuerdo de un suceso en el colegio, muy pequeña, yo estaría en primero, segundo, y alguna profe me dijo algo como: "Ay no, usted tan querida, pero usted sí pregunta". Creo que fue como su comentario. Como un defecto. Eh, claro, sabes que acá y hablando, y ahorita nos adentraremos en salud mental, Sí. es como, bueno, para quién preguntar es un defecto, para quién preguntar es algo chévere. Entonces, creo que eso me caracteriza. Ha sido un poco muy de la pregunta, de ir más allá. El cambio que ahorita dije de un colegio muy tradicional a uno diferente fue un poco eso. Yo estaba en octavo, un suceso, creo que ya habían varias, los puntos, habían varias cosas de Sí, lo que sí. fue un momento puntual y yo dije como: "Ay, tiene que haber algo distinto", pues, o como, y eso me dio la posibilidad como de preguntarme cosas distintas. Entonces creo que el ser humano detrás es, me hago muchas preguntas, antes un poco más de ansiedad de que las preguntas necesitaban tener respuesta. Hoy navego en la incertidumbre, digo, hay preguntas que no tienen respuesta hoy, las podrán tener, las construyo. Entonces, Y se hace las paces con eso. sí, Sí, hoy sí, me sí. siento como en paz con eso. Desde ahí me ubico en mi rol como, digamos, en mi elección de vida, pues tengo una familia, un Ujú. esposo, mis 2 hijos. Entonces es una construcción constante. Siempre creo que Claro. he sido como, bueno, hoy como soy, como mamá, como Ujú. profesional. Entonces creo que la pregunta siempre ha sido como algo que me caracteriza y muy como el deseo de, de indagar, de explorar, de acercarme. Entonces yo soy como, es esto, pero vení, es esto también, pero como que ese deseo también de escuchar y el encuentro. Yo creo que también lo humano me ha convocado siempre, siempre lo humano me ha convocado como a entender detrás de, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de? Sí, total. Creo Entonces, que nos va moviendo como en esos mundos. sí, Y lo que tú sí, decías, somos una integralidad sí. de todo, absolutamente de todo. Bueno, Dani, ya para entrar como en materia, hay un pilar, cuando yo empecé a construir el proyecto, un pilar súper importante, que de hecho todas las personas que saben del proyecto lo tienen muy claro y más porque para mí, y bueno, tú sí que lo sabes, todo el tema como de salud mental para la vida real, porque siento que a veces, y lo hablamos un poquito como tras bambalinas, siento que a veces la salud mental y con tanta información, y hablando, cuando digo información también me voy a desinformación que hay hoy en día frente a la salud mental. Yo cuando digamos, establecí, por decirlo de alguna manera, este lema o este pilar de ser humano que es salud mental para la vida real, empecé como a pensar en todo el tema, digamos, metámonos por el tema de redes, que es algo pues que manda mucho a la parada hoy en día, y cómo a veces nos vamos como por todo el tema de que está cogiendo tanta fuerza el wellness, el bienestar, una cosa, la otra, y vemos personas en redes sociales que creemos que tienen la vida perfecta, que creemos que todo el mundo está tan sano mentalmente como vemos en una pantalla, además porque estamos viendo la vida supremamente editada, porque son cosas que son editadas, ¿cierto? Son pedacitos de vida. Entonces, yo quiero que indaguemos un poquito tú desde a nivel pues como profesional y como ser humano también, claramente, desde tus experiencias. ¿Qué es eso de salud mental para la vida, para la vida real y cómo lo podemos realmente vivir en el día a día? Porque siento lo que te decía, como que se ha llegado al extremo de que si tú no eres del club de las 5 a.m., entonces no, si no tomamos jugo verde con vinagre de manzana, entonces pues eres una mala persona y entonces siento que además yo todo el tiempo hablo que parece todo como una pelota espinosa porque es como saber por dónde coger las cosas, porque también siento que hay libros, que hay conferencias, que hay temas que le aportan mucho a las personas y yo soy de las que defiendo como todo el tema de lectura de crecimiento personal porque digo, pues hombre, si esto le ayuda a las personas que a mí me ha ayudado, pues ¿por qué no? Pero siento que a veces se va ya como al extremo de que casi que se vuelve como sectario de pues si tú no eres así, entonces no estás en la moda del bienestar, o si estás pasando por una situación que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, como en qué momento también es un diagnóstico por el que una persona está pasando, o simplemente es una etapa de su vida, ¿cierto? Como el ciclo vital que absolutamente todos vivimos. Entonces, cómo navegar en todo este mundo del día a día
sin irnos al extremo de decir, bueno, es que si yo no hago esto, entonces no soy una persona sana mentalmente o no estoy bien. Es como tú cómo lo ves a nivel profesional, pues incluso en consulta o de pronto en la universidad con los chicos, no sé, como en tus experiencias, cómo navegas como todo este tema de tanta información, pero a la vez tanta desinformación. Sí. Eso sí, abriste mucho, ¿cierto? Muchos puntos y eso es lo apasionante también. Creo Sí. que es precisamente cuando ahorita decía que es como la curiosidad y es como, es esto, pero es esto, pero es esto, pues y como que mi Ujú. formación también yo me he acercado desde, y en la universidad cuando habían, digamos, lugares académicos del pregrado, pero habían como opciones de algo diferente fuera de la universidad, también era como, hey, yo quiero escuchar, qué están Ujú. diciendo, yo quiero escuchar, yo quiero poder tomar una posición. Entonces, cuando hablas de salud mental, a ver, yo creo que me atraviesan muchos discursos y creo que depende de donde me ubique, también va a haber como un sentido a qué es salud mental. Entonces, Ujú. cuando hablamos de salud mental, bueno, somos seres del lenguaje, entonces es qué entendemos por salud mental, cómo nos Claro. ubicamos sí, como en un paradigma de salud mental. Yo últimamente, y vengo como en la docencia a propósito, que también pasa mucho como de usted definir algo, pues en la academia me refiero a definirlo y eso da un peso científico y eso da un aval y eso, ¿cierto? Como que un poco la invitación es, bueno, ¿cuál es la visión que tenemos de ese fenómeno? Eso Claro. nos va a dar como una teoría a partir o pues una epistemología de eso que estamos viendo y finalmente como una intervención, un acercamiento. Ujú. Entonces, cuando tú hablas de salud mental, y justo creo que lo conversábamos también en un momento en el que se ha democratizado y que hablábamos de democratizar, todos Sí, sí, sí. podemos hablar de qué es salud mental desde nuestra, ¿cierto? Vivencia, desde el lugar donde estamos. Pero creo que hoy más que nunca, más que hablar y conocer, es cómo me ocupo yo de eso que conozco y sé. Entonces, retomando un poco en salud mental, recordaba, digamos que en la formación, el recorrido un poco de, bueno, de dónde viene el interés de conocernos. Entonces uno se va a los griegos y luego qué pasó con la llegada como de una época más del control frente al conocerte, ¿cierto? A través Ujú. de diferentes discursos, vuelvo a lo del discurso y hoy yo creo más que nunca es necesario como unir bueno, yo me conozco, que es desde el saber, entonces yo Sí. escucho, lo que tú dices, leo, o yo tengo espacios como para entender algo, Ujú. pero yo como me ocupo de eso. Entonces para mí hoy salud mental en la construcción que vengo haciendo, porque como te digo también, en Claro. un momento quizás me pare, no, salud mental según la OMS, entonces mira que es Sí, un sí, sí. discurso muy académico, muy Ujú. de la ausencia de enfermedad, pero entonces eso implica que yo tenga que ¿cierto? Tener una visión de qué es normal, qué es patología. Entonces da como una posición distinta. Hoy, retomando yo como en lo que te decía, como esa visión de qué implica más que conocer, ocuparme de. Entonces hoy la salud mental creo que hay quizás una línea muy de conocemos mucho, entonces yo puedo entrar ahorita en redes y conocer mucho, tener mucha información, incluso los tips, pues, o como el paso a paso, o Sí, sí, la sí. fórmula de, Ujú. pero yo como me ocupo de eso, y eso que hace sentido en mí, ¿cierto? Porque yo puedo leer algo y me resuena distinto. Total. Entonces, creo que sería un poco desde ahí, como en lo que me dices de salud mental. Hoy pienso como que no quisiera darle esto es salud mental, sino es como, bueno, ¿qué haces con eso que piensas que es Y salud sabes que, mental? Dani, se me viene a la mente cuando hablábamos como el depende y el caso por ver. Yo recuerdo mucho que en la universidad, bueno, ya lo he hecho en varias ocasiones, pues yo soy trabajadora social y como en cuarto, quinto semestre vi una materia que se llamaba psicología evolutiva. Entonces era todo el tema del ciclo evolutivo de nosotros como seres humanos, o sea, desde que estamos en el vientre hasta que pues envejecemos los que alcanzan a llegar hasta allá, ¿cierto? Y con todo ese tema como del ciclo evolutivo, pues hay situaciones que son crisis naturales Ujú. de cada ciclo, ¿cierto? Entonces, a veces lo que tú decías de lo patológico, que también es como normal, pues, o sea, va a ser, y bueno, también el término normal, yo siempre lo pongo entre comillas, pero digamos que con todo el tema del ciclo evolutivo, pues ahí van a haber crisis que son naturales, o sea, si sufres una separación, si estás pasando por la adolescencia, que adolescencia viene a adolecer, ¿cierto? Entonces es como que el primer grito de independencia de nosotros los seres humanos frente a... Entonces son crisis normales de la vida, que son naturales y esperables, ¿cierto? Entonces también hasta qué punto es como, pues, sí, sí, claro, también hay cosas que se van ya, digamos, a un extremo y bueno, ya entran las profesionales de salud mental y bueno, ya se volverá entonces algo más patológico.
pero también hay cosas que hay que entender que hacen parte de la vida y que no necesariamente nos tenemos que ir a pensar, bueno, o sea, estoy enferma o ya mi salud mental, pues no tengo salud mental, pues creo que tampoco es, ¿cierto? Ese es el camino. Y Dani, por ejemplo, con el tema me voy a meter como un poco el tema de lo normal y hablamos un poquito de un libro que en algún momento escuché algún podcast que se llama El mito de la normalidad y también escuchaba en otro podcast de una historiadora pues en Colombia muy chévere y ella decía, o sea, muchos de pronto la conocen, es Diana Uribe, entonces ella tiene su pelo así pintado súper chévere, bueno, ella como un grito de libertad en su forma de ser, me parece chévere. Y recuerdo que ella decía, bueno, entonces, ¿dónde está pues como, dónde está la fila de los normales y dónde dan el carnet de los normales? ¿Cierto? Entonces ahí me remito a lo que te decía ahora, en redes sociales vemos que todo el mundo es normal o vemos la vida, incluso nos vayamos a redes, vayámonos a cuando no existían las redes, veíamos la vida de los demás y como que no, o sea, esa familia es la familia perfecta. Y recuerdo hace poco que tenía una conversación con una amiga, como con el tema familiar, y pues ella estaba como un poco conmovida por varias situaciones de su vida y me decía, es que yo por qué no puedo tener una familia normal. Ujú. Yo le decía, pero decime qué es normal. Sí. ¿Y tú por qué asumes que todo lo que estás viendo afuera es tan normal? Yo le decía, acércate mucho a un ser humano y te vas a dar cuenta que no es tan normal como tú crees. O sea, pues en mis palabras, ¿cierto? Un poquito escuetas, yo digo, todos estamos rayados por dentro, o sea, diferentes, o sea, en diferentes maneras, diferentes medidas. Todos tenemos un trauma que creo que toda la vida pues iremos tramitando y trabajando, pero es normal sentirse que estamos, o sea, que estamos tramitando un montón de situaciones y no es tan normal creer que todo el mundo es normal, o sea, porque de verdad, volvemos a lo mismo y yo creo que tú lo puedes ver en consulta, o sea, es como que una persona que tú, la gente afuera podrá ver, no, pues tiene el supercargo, no sé, económicamente está muy bien y pues son personas que tienen problemas como cualquier otro ser humano que habita este mundo, entonces, no sé tú cómo desde ese lado profesional, ¿cómo ves eso de la normalidad? O sea, como de que hasta qué punto uno podría decir, bueno, es normal, no es normal, es natural, no es natural, y ya nos podemos ya adentrar un poquito en todo ese tema de los diagnósticos. Ujú. Entonces, que quisiera como que habláramos un poquito más de ese tema. Sí. Em, yo creo que, bueno, tú tomabas como que es normal. Yo creo que es importante también como entender el momento histórico en el que estamos. Cuando te Claro. escuchaba decir como lo de redes, decía como, sí, antes de redes, ¿quién validaba, observaba qué cosa, cierto? Ujú. El otro siempre va a estar, pues el otro como quien observa, quien dice como qué es normal y qué no, pero precisamente por eso me remitía al conocerse y ocuparse de, porque es quién se conoce y se ocupa de qué cosas en relación con la salud mental, o quién dice, entonces, en qué escenario aparece lo que es normal y lo que no es normal. Y creo que lo que decía ahorita, la incertidumbre, y lo vivo como en la clínica y lo que nombrabas, que es muy lindo, como la vida cíclica. Yo, estudiante, Ujú. hoy profe, le digo a mis estudiantes que en la universidad, cuando preguntábamos, era como, ay, estábamos explorando como una situación clínica puntual, un caso de una persona. Sí. Y mira, es que acá es la diferencia y me escucho un poco, es eso, como que el caso clínico de los indicadores y el ser humano, entonces, ¿dónde queda cuál? Entonces, creo que ahí también me confronta un poco, es que hay una división, todo el tiempo hay una división en relación con quién padece qué, ¿es el ser humano o es el síntoma? No, y que Entonces, a lo veces nos hablábamos. convertimos como en una estadística, ¿no? O Exacto. sea, vemos la Sí, estadística de los asesinatos en Medellín. sí. Entonces, yo en estos días escuchaba noticia y más ahora con todo el tema político, pues está como tan álgido. Entonces decían, no, es que tal zona del país, el homicidio está en, no, de cualquier cifra y queremos bajarlo 3 puntos. Entonces yo decía, jue madre, tan teso. Ajá, ajá. O sea, entiendo que las cosas, estamos en el mundo y se miden por números, pero yo decía, ese punto 3, o sea, es como, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de un dolor humano Sí. que a veces nos vamos como a lo macro y es necesario también, ¿cierto? O sea, es necesario también tener una mirada pues como integral de todo, pero hasta qué punto es como lo que tú dices, o sea, es ese caso, o sea, lo estamos viendo un caso clínico en un papel, Sí. pero ¿qué hay detrás y qué hay detrás del ser humano y las familias y bueno, un montón de asuntos, incluso detrás de un diagnóstico, o sea, como, bueno, no sé, el tema de TH ahora que está como tan de moda, digo yo, y que no debería, pues, porque, o sea, es como, o sea, estamos hablando de algo serio, no, creo que hoy en día todo el mundo es como TDAH, TDAH. Entonces, o sea, es que hay más allá de un simple papel que me entrega una historia clínica, ¿cierto? Entonces,
me parece a mí complejo y no sé ya, o sea, tú cómo lo ves cuando, lo que tú decías, como veo en este papel una historia clínica, pero ¿qué hay detrás de? completamente. Que ahí estaba, depende del caso, pero eso agobia un poco, y más Claro, en un escenario donde no necesito dar un diagnóstico, donde está la presión del aval de si dices eso vas a tener la claridad de hacer esto. Pero creo que más allá del diagnóstico y, por ejemplo, desde la elección de lo profesional también por la cual, digamos, yo me he construido y me seguiré construyendo hoy, es una apuesta precisamente por qué hay detrás de eso, el sentido que le da el sujeto a esa vivencia, ¿cierto? A eso que está transitando, lo que tú decías del duelo, o como que sí, hay como una tendencia. Entonces, hablabas del adolescente, hablabas de momentos evolutivos. Entonces, es como yo tengo que entrar en esa estadística, o sea, se espera que en la adolescencia pase esto, se espera que en esta edad puntual se atraviesen esto. Soy una cifra, pero listo, yo no desconozco la cifra, estamos en un mundo donde la cifra existe, claro, claro. pero eso, ¿qué habla de mí, cierto? Como yo, cómo me ubico en relación con esa cifra, eso qué sentido me da, qué hago con eso. Entonces, creo que ese caso a caso, que como te digo, lo escuchaba en un momento y me agobiaba porque era desde, no, pues como que necesito algo que me aterrice más. O sea, sentías que necesitabas Hoy, una respuesta como más, sí, 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 un poco creo que a veces también te pueden atrapar ciertas como imposiciones o como te nombraba discursos, pero porque quién da la aval. Entonces lo mismo una mirada del otro que genera como es que esta es la manera correcta de que hables de salud mental. Bueno, y como te digo, en mi afán de, venga, esta es una, venga, yo veo esta, y es un tejido, yo creo que también es un tejido, no quiero desconocer, y para mí, digamos, en la formación, el diagnóstico, por ejemplo, o acercarme al diagnóstico, tú lo nombrabas, es un poco entender qué había detrás. Entonces me acuerdo que cuando estudiaba hace ya 12 años, pues el pregrado, una época en la que entonces había un diagnóstico muy común, tú no nombrabas TDAH, hoy también, claro, pero hoy yo pues ha migrado un poco más a el espectro autista, ¿cierto? sí, 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 sí. Y yo me cuestiono un poco lo que tú dices, bueno, también en qué momentos de la vida o en los momentos ha aparecido, qué diagnósticos asociados a qué situaciones también del contexto históricos, políticos estamos viviendo. Entonces, Tú sientes que, o sea, digámoslo, que lo macro definitivamente sí influye, digamos, eso micro, o sea, lo que tú decías, si una época que, pues yo lo voy a nombrar así, aunque suena como muy cruel, pero como que estuvo de moda el TDAH, ya hoy en día está de moda el autismo, entonces es como que todos los niños que tienen ciertas condiciones vamos a diagnosticarlos así. ¿Tú sientes que eso macro sí tiene incidencia? O sea, como que son épocas ujú. en los que va teniendo esa incidencia de lo macro a lo micro. Sí, Susi, cuando digamos, uno va y explora un poquito la historia, o bueno, a mí me encanta ese autor y cuando Ujú, ahorita hablaba de hecho de ocuparse de sí y de conocerse así, Foucault ujú, hablaba un poco, decía, bueno, ¿cuál es la historia de la locura? O cuando, cierto, uno se acerca desde lo histórico, y tú lo nombrabas ahorita, lo histórico hay un contexto detrás. Entonces, ¿quién ha tenido el permiso de decir que es la locura? Antes inicialmente era, ¿quién? Como un asunto, no sé, demoníaco, que el sujeto estaba alineado, entonces se le excluía, pero luego entonces vino el saber o la ciencia a decir que era normal o no, pero luego, entonces creo que hemos sido, claro, no somos sujetos aislados, sino que nos atraviesa todo un contexto, una claro. historia. Entonces sí, yo creo que sí es muy importante entender en qué momento estamos, porque los diagnósticos de hoy no son iguales a los de antes. Entonces uno podría decir, ah, bueno, es que ahora se nombran, o ahora son distintos que lo hablábamos. Y yo, a ver, esto ha sido un poco reciente porque hablando con una amiga precisamente de este Ujú, tema, me decía, Dani, a mí me impactó demasiado cuando fui alguna vez donde eh, un médico, pues creo que era, no sé si era un psiquiatra, creo que era un ujú, psiquiatra, sí. y decía algo como, ¿te has estado sintiendo triste? Cuéntame qué ha pasado. No estoy diciendo que todos los psiquiatras sean así, porque sabes que también cuando a veces nombramos, es que esto que estoy diciendo es como, los psiquiatras, entonces los Sí, no, sin psicólogos. No, es decir, generalizar. exacto, Sí, esa sí, sí, experiencia sí. puntual que ella vivió en ese momento, que lo mismo es una lectura, fue muy como de un checklist y Un ella, cuestionario, un básicamente. O sea, cuestionario, que le quiero una entrevista. literal, literal, ella salió, ella dijo, en su agobio, precisamente porque estaba en un momento de un duelo, decía como, entonces, ¿será que me tengo que medicar? Pero en su resistencia decía, pero vení, ¿esto qué sentido tiene? Finalmente Claro. ya, de hecho, empezó el medicamento como una semana y dijo, no, vení, esperemos. Pues como que eso es distinto, tengo que atravesar, y tú y yo hablábamos, atravesar la emoción o entender qué Sí. me está pasando en este momento. Entonces, creo que
también es eso, pues como desde donde estamos dando el aval de eso que sentimos, bueno, y conectándolo con lo que nombrábamos del sentir, pues del sentido que yo le estoy dando precisamente a eso que me está pasando, que me está atravesando en un momento puntual. Y ese tema, Dani, de los diagnósticos, es que es otra pelota espinosa, o sea, siento que es como, bueno, ¿por dónde tomamos esto? Porque, pues tú me lo dirás, pero yo siento que en muchos casos, o sea, como te digo, a mí me quedó muy, y lo hablábamos ayer, que tú me decías el depende, y yo recordé inmediatamente lo que me decía el profesor, caso por vez, caso por Sí. vez, caso por vez. Y cuando a mí me han hecho preguntas a nivel profesional en muchas cosas, como, ¿qué harías en este caso? Yo sé que esto suena, o sea, parece como una respuesta tibia, Ujú. ¿cierto? Incluso con la tibieza y con la zona gris, yo creo que yo me he reconciliado un montón porque, pues, hemos escuchado mucho como que, no, es que como lo tibio es lo despectivo, o sea, como que lo que está en el medio es que no se acomoda, es que no, o sos blanco o sos negro, o estás caliente o estás frío, pero no puedes estar en la mitad. De Y yo siento que en muchas cosas, no voy a decir que todo, porque no me gusta generalizar, pero siento que en muchas cosas la zona gris para mí es como, o sea, es la zona en la cual todos nos deberíamos mover, o sea, como en un sano equilibrio, en qué momento me debo ir más para lo negro, en qué momento me debo ir más para lo blanco. Pero retomando el tema de los diagnósticos, siento que, y como te digo, tú me complementarás la idea, pero siento que es como, ¿en qué punto es importante realmente un diagnóstico? O sea, ¿tú crees que en qué punto definitivamente tú dices, bueno, vamos a buscarle un diagnóstico a ciertas situaciones por las cuales está pasando este niño, esta persona, sea adulto, lo que sea, porque ya de pronto se está yendo algo más patológico y no es tan normal o esperado de lo que está viviendo, ¿cierto? Sí. Sea lo que esté viviendo. Entonces, ¿tú sientes que en qué momento tú dices, bueno, es necesario diagnosticar? O todas las personas que llegan a tu consulta, tú dices, no, ¿sabes qué? Lo voy a empezar a buscar un diagnóstico para que tengamos claridad o no, simplemente recuerdo y me ha marcado mucho lo que tú decías, como, pues me decías a mí como que tú siempre le has puesto mucho la fe desde lo relacional, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, como, ¿en qué punto tú dices, bueno, yo creo que ya sí es hora de buscar un diagnóstico o definitivamente lo haces como con todos tus pacientes o sientes que es algo como que no, pues si vemos la necesidad, lo buscamos, si no, desde otras aristas lo podemos trabajar. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Depende del caso a caso. Depende, caso por vez. Caso por vez. Susi, ¿sabes qué? Pensaba como, claro, en la experiencia clínica, o en el acompañamiento, y no solo en la clínica, pensaba de hecho en la docencia. Es que sabes que pensaba en las relaciones humanas incluso, es decir, Claro. vos salís, no sé, hay momentos en los que nombrar algo es importante, pero a veces no. Entonces, claro, hay personas que llegan a la consulta diciendo como, cierto que yo tengo este diagnóstico, bueno, y yo quiero saber que sí lo tengo, Bueno, como Dani, perdón, y la gente llega a autodiagnosticar, o sea, como que habla, yo busqué y tengo en TikTok y tengo ansiedad generalizada. Susi, total, y de Sí. hecho, sí, sí, ¿qué pasa? Lo mismo, lo que decíamos ahorita de cómo yo, sobre todo, me ubico con eso, entonces yo entro a redes y está el que entra y dice, ay, ¿qué es esto? Pues cierto, y es el que dice, no, como me dijeron que Me sí, identifiqué, 5 más, palo. eso, de 10, 5, entonces yo sí tengo esto, ¿cierto? ¿Desde dónde? Y para cada persona, porque es importante poder nombrarlo y ponerle, ¿cierto? Ponerle como un lugar. Entonces están personas que dicen, yo necesito saber esto, el sentido que tiene. Ujú. Pero una vez tú le das un nombre, ¿eso qué? ¿Cierto? Como que mi apuesta es un poco, no Exacto, que desconozco cambia, el nombre. Sí, sí, que que cambia. Entonces, cambia. tú como Ok, profesional, ¿qué dices? Que como que cambian. es muy interesante porque es eso, es ver en el caso a caso. Sí, sí, el En el depende. caso a caso, ¿qué cambia? Claro, Porque sí, yo sí creo que en momentos cambia que tú puedas darle como lugar a esa experiencia. nombrar. Y a partir de eso, eso te va a dar un sentido, pero mira que es muy, cierto, muy como en tu vivencia, muy subjetiva realmente. Tú puedes, digamos, decir, listo, yo ya sé que tengo esto. Y una cosa, volviendo ahorita, mira una cosa es conocerlo. Entonces yo Claro, ya sé, ya tengo el nombre, lo conozco. tengo como el espectro. Sí, ¿cómo me ocupo de eso que tengo? Pues, o y quién me dijo eso que tengo, y qué peso le doy a esa persona que dijo eso que Claro. tengo. Entonces, creo que a veces hay una distancia. Entonces, si tú me preguntas, a veces hay una distancia entre, dígame qué tengo, ¿cierto? Pero eso, Y yo quedo como ¿yo qué atrás. hago? Sí, entonces estará la Es otra, yo como el quedo alter ego. atrás. Sí, o venga, usted, sí, tengo eso, aparte de eso, ¿quién me dice que tengo? Mira que es que hay un asunto también como de, bueno, yo qué sentido le doy a esa experiencia. Imaginémonos
no sé, acá hablando de este tema, digo, como, bueno, ¿qué pasaría si no hubiesen diagnósticos? Y finalmente, y también eso es algo histórico, o sea, hubo un momento en la historia también, Donde la ciencia. en el inicio de la psiquiatría, exacto, que fue como listo de una clasificación diagnóstica. De hecho, mira que en la historia de la clasificación diagnóstica cambia en un contexto. Ahorita tú me has hablado de los contextos. Claramente hay diagnósticos que han salido, ¿cierto? Y otros que han entrado, pero por un contexto. Entonces, si no hubiese, ¿qué pasaría? No sé, pues es como algo para ver, listo, no está el nombre, entonces tal vez habría una descripción, tal vez ya no sería como, mira, yo tengo TDAH, sino como, mira, yo soy una persona que a veces me cuesta, no sé, enfocarme, pero porque tengo muchos intereses en varias cosas, pero entonces pongamos que no tengamos el diagnóstico, que yo creo que hablábamos alguna vez del peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, Sí. un poco eso, o sea, como que también, sí, yo qué lugar le doy a ese estilo mío como tal. Entonces, ese es mi Y estilo. además que, o sea, vuelvo yo como lo que es la cordura también, o sea, Sí, ¿para quién es, sí. para qué grupo poblacional es que yo no estoy cuerda y para qué grupo poblacional puedo estar, Exacto. o sea, o muy loca o completamente normal? O sea, también es como, o sea, porque mira que tú hablas ahorita de la historia, entonces nos vamos, no sé, a la Edad Media, pues las personas sabias eran brujas. Ujú. Entonces, como que no, tenemos que quemarlas porque son un peligro para el status quo que Ajá. tenemos. Sí. Y conocemos historias o sea, de la historia, valga la redundancia, de personas que simplemente eran muy inteligentes. O sea, era como que, pues, vení, yo vengo a cuestionar muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? Y me parece también súper peligroso cuando ya, como que lo que no debería ser normal lo normalizamos. Es como en familias. Entonces, no hay casos súper extremos, pero eso suena muy alejado, por eso lo vivimos aún en Colombia. O sea, y en muchas partes del mundo, pero es como normalizar el incesto. Entonces, claro, como toda la vida ha sido así, entonces yo crezco en un ambiente donde eso es normal Sí. y crezco y no sé, tengo la posibilidad eh, y la fortuna de conocer otra información. Jue madre, llego a ese contexto, lo cuestiono, ¿y quién es la loca? Seré yo, o sea, porque es que esa es la norma, ese es el Claro. status quo de todo lo que me rodea. Entonces, como que también hasta qué punto la cordura, la locura, o sea, realmente es como en la película de Encanto, como no se habla de Bruno. ¿Por qué Sí. no se habla de Bruno? Sí, sí, sí. Y mira que es que tiene un costo ir, salir de la casa, ir a ver dónde está Bruno, por qué no está Bruno, qué pasa si me doy cuenta que no es cierto. Eso abre las preguntas, es que es eso, a veces es como Y si nos sentamos a tomar un café con Bruno, o sea, es como que, ¿qué tiene Bruno para decirnos? ¿Por totalmente. qué? Porque es tan loco, como dicen toda mi familia, que no se habla de Bruno, ¿cierto? Sí, ¿Qué sí, información hay también hay detrás? sí. Entonces, con ese tema, siguiendo con ese tema de los diagnósticos, Dani, retomando, si yo llego a tu consulta y me digo, hola, Ani, yo tengo ansiedad generalizada, ¿tú qué me dirías? O sea, como tú, ¿cómo abordarías a una persona que te llegue ya o sea, eso es como el que se automedica con, no sé, con un medicamento que no debería, y, ay, no, es que siento tal dolor, entonces me dijeron que me tomara eso, pero vení, no es un medicamento como venta libre, no te lo tomes así. Si yo llego a tu consulta y me siento hola, Ani, tengo X diagnóstico, ¿tú cómo abordarías a un paciente que te llegue así? Sí. Partiendo, yo creo que también siendo coherentes, aunque bueno, ahí también el punto, la coherencia de lo que hablábamos, como que una cosa también se va transformando. Es decir, yo no estoy diciendo o no digo que haya una única manera en la cual también se deba posicionar un diagnóstico, no, ¿cierto? Ujú, Porque lo que decíamos ahorita justamente, no desconozco que hay una realidad biológica, pues o como que hay un interés también y eso tiene un sentido de claro. nombrarlo. Pero si me lo preguntas frente a, listo, llega la persona y está como con esa descripción de sí, es precisamente acercar un poco es esto que tengo y dónde aparece la persona, el ser humano. Mira que vuelve y está Sí. como el ser humano. Entonces, bueno, ¿qué escuchas tú cuando dices eso? O sea, como, ¿cierto? ¿Y quién te lo dijo? ¿Qué pasó Pues cuando lo porque llegaste a escuchaste? esta ¿Cómo llega? conclusión. Exacto, ¿cómo ¿Cómo llegaste llegaste a esa acá? conclusión? Una vez lo tienes, eso, ¿cierto? ¿Con qué resuena? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti ansiedad? Entonces, ¿qué nivel de ansiedad? Mira que antes entramos a los matices, es como ansiedad generalizada. Bueno, frecuencia, duración, intensidad, ya son asuntos Y más que, como claro, ¿en qué de... momento sientes que Exacto. pues, hay un detonante de esos síntomas? Sí, Pues porque sí, es que no, o sea, lo que sí. tú decías, es que no hay un espectro muy grande que no es como, bueno, yo llego y, bueno, y si me voy al otro extremo, o sea, ya en qué momento, pues porque por lo que veo tú eres más de la bandera, como de no, pues primero indaguemos otras cosas antes de llegar y vamos a ponerle un sello a esa persona. Sí, sí.
¿Tú en qué momento dices, bueno, yo creo que ya es hora de, fue madre, si hay que buscar un tema acá, pues porque ya veo ciertas características que me están acercando, puede ser un diagnóstico? ¿En qué momento tú como profesional dices, bueno, yo creo que debo indagar ya? Solo que te escucho y pienso como que a veces puede estar el diagnóstico y eso no implica que tenga claridad, volviendo a lo que ocuparse, de decir, Ujú. tenga claridad de qué hacer. Me pasa en la clínica, pues en el acompañamiento, es precisamente eso. A veces no tener el diagnóstico permite a una persona ocuparse de, ¿cierto? Y bueno, y tenerlo también, a lo que voy es eso, precisamente, como que en el caso a caso habrá momentos en los que el diagnóstico es necesario porque también da unas luces diferentes, da una Ujú. información diferente, en otras no. El punto también acá es como, no, es que tiene que haber un diagnóstico para que entonces la persona pueda hacerse cargo. Signo de interrogación. ¿Será que sí? Exacto. Entonces yo creería, y lo nombrábamos también como venía, hasta qué punto también, listo, yo me conozco, me ocupo, pero bueno, y si necesito un medicamento psiquiátrico, lo que hablábamos de la medicina o el diagnóstico, volvemos a desconocerlo. Yo creo que en la medida precisamente de que te ocupes te darás cuenta en qué punto, y lo hablábamos cuando, por ejemplo, uno tiene una lesión, pero Sí. cuando no es un asunto como de voluntad y cuando eso requiere un tratamiento y qué tipo de tratamiento y por cuánto tiempo y hay un cuerpo específico que no responde igual a otro con la misma lesión. Entonces, mira que es que la ansiedad generalizada, siguiendo ese ejemplo, es como que alguien diga, a mí a veces me cuestiona como en la psicología tomamos ejemplos de lo médico, ¿cierto? Sí, 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 Pero sí. es como una manera física un poco de verlo porque eso también es como algo más intangible a veces. Entonces, Es que es eso. Mira es que, o sea, por ejemplo, el tema de la medicina, o sea, yo siento que en Colombia hay muchos, o sea, no estamos preparados para que una persona le dé. Yo creo que si a una persona, no sé, se ahoga con algo, en una sala, varios tendrán capacidad de prestarle primeros auxilios. Ujú. Pero si alguien le da un ataque de pánico, Sí, el tema, por ejemplo, de sí. primeros auxilios psicológicos, o sea, es como que nosotros no estamos preparados para la enfermedad que no vemos. Y sabes que eso sí me haces pensar con lo que acabas de decir, que hablábamos el momento en el que aparece hoy como salud mental, ¿cierto? Ujú. Como que rastremos un poco cuando aparece salud mental, qué pasa en torno a que aparezca. Entonces, hay como una división, mira, la salud de la mente, salud del cuerpo. Sí, tremendo. Entonces, también la división de la que hablábamos, de que te hablaba de, me encanta este autor también, Antonio Damasio, del error de Sí. Descartes, como esa división, pienso, pues tomando a Descartes, ¿cierto? Y siguiendo, como pienso, luego existo, marca esa división, y es, venga, es que somos uno. Entonces también Sí, hablábamos como si el de, cuerpo fuera una cosa, la sí, mente es otra, exacto. entonces entran en guerra. Exacto. O sea, Entonces la salud de la mente le pertenece ¿a quién? Al médico, al psiquiatra, al psicólogo, ¿cierto? Como a quién le pertenece. Y estábamos hablando tú y yo como en lo de, no recuerdo con lo que hablábamos del cuerpo. Ah, bueno, que hablábamos de lo emocional, el impacto que tiene lo emocional en sí, en el en el cuerpo, cuerpo. claro. Y hablamos de la enfermedad como camino El o cuerpo lleva la el cuerpo lleva la cuenta. cuenta, exacto. Y, y pienso precisamente que el error de separarlo es como, se enfermó pues me enfermé por una emoción. Y entonces el que se enfermó pues es el cuerpo, pero es una emoción. Entonces, ¿dónde quedo yo? Pues, ¿dónde quedo yo en relación con eso? Es Sí, o sea, es como que la persona queda en la mitad por la de división. esa guerra, Sí, sí, sí. como de la dualidad Sí. que creemos que ¿A tenemos. quién le pertenece esta enfermedad? Claro. Pues a la emoción, a la pelea que tuve por no haber tramitado eso, desencadenó un cáncer y, ¿cierto? Yo te decía la experiencia que tuve cuando me iba a graduar de la práctica en un hospital donde pues, vi la enfermedad, Muy de digamos, cerca. física, pero digamos, claro, era la enfermedad mental detrás Ujú. un poco de lo que implicaba ese cuerpo enfermo, digámoslo así. Entonces también ha sido como un acercamiento a ver esa división y volviendo al diagnóstico, dónde se ubica una persona en relación con eso, quién padece eso, Sí. cómo lo padece, el sentido que le da. Entonces, Dani, y lo que tú dices, como mira que ese espacio, justamente como esa brecha, que digamos que es un abismo enorme, porque entonces acá está Susana, pero acá está el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Y siento yo, lo que tú decías iniciando el episodio, como cuando yo empiezo a construir ser humano, yo, el tema de las etiquetas, para mí, a mí es algo que siempre lo que tú decías de la curiosidad, pues tú de Leo sabes que soy muy curiosa y también pregunto mucho ujú, y me cuestiono y como que necesito entender por qué ciertas cosas. sí. Entonces, como ese tema de cuando nos alejamos yo lo veo mucho en personas, por ejemplo, que han tenido, no nos vayamos, salgamos un poquito de la salud mental, pero vayamos, no sé, a un cáncer de seno, por Ujú, ejemplo. ujú. Entonces tú conoces a una persona, a una mujer que fue sobreviviente del cáncer de seno y se presentan, hola, mucho gusto, soy sobreviviente del cáncer de seno,
O, hola, mucho gusto, vámonos para otra etiqueta, soy abogado. Entonces también yo digo como, wow, o sea, ¿hasta qué punto nos identifica tanto con algo Sí, que se vuelve también un poco, yo no sé si esto suena como un cruel, pero es como también se vuelve un poco como de victimismo o revictimismo, estar repitiéndome un discurso de, mira, es que yo, o hola, mucho gusto, tengo depresión, volviendo al tema de salud mental, entonces como que se vuelve un discurso tan repetitivo que termino sin desmeritar el diagnóstico, porque probablemente sí lo tiene, ¿cierto? sí, Está perfecto. sí, Pero hasta qué punto también el diagnóstico ya me empieza a limitar por lo mismo, porque entonces como tengo, no sé, depresión, pues no puedo hacer ciertas cosas, o eso, o me pasó cierta situación, entonces reacciono de cierta manera, entonces es porque tengo depresión, y también digo, bueno, pero también hasta qué punto, porque es que, no sé, una persona que tenga depresión y una persona que no lo tenga, pues si se le murió la mamá y tenía una buena relación con la mamá, pues a los dos les va a doler. O ajá, sea, también es hasta qué punto como que nos identificamos tanto con una etiqueta, en este caso un tema de salud mental, que ya se vuelve como la carta de presentación ante todo y pues siento yo que se vuelve muy limitante, o sea, como que te limitan mucho en tu vida. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, hasta qué punto el diagnóstico me sirve para decir, bueno, yo tengo depresión, tengo que cuidarme de ciertas emociones, no sé, fuertes que me abrumen o ciertos detonantes y ya los aprendo a reconocer. sí, Si sé que eso me detona, pues, muy madre, lo voy a evitar, pero pues sé que igual no significa que esto me vaya a evitar un dolor, o sea, porque igual vivir inevitablemente es como que vamos, pues nos va a doler. En el episodio pasado yo hablaba del fracaso, ujú, entonces era como, o sea, el fracaso es algo que es inherente en el ser humano, o sea, nosotros, pues además primero que es el fracaso, ¿cierto? Pero nos vamos a sentir fracasados, o sea, es como yo decía, es un spoiler, o sea, nos vamos a sentir fracasados, de muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir fracasados, frustrados, vamos a sentir que las cosas no salieron bien, pero, o sea, hace parte de la vida, entonces como que el dolor es ujú. parte inherente de la vida, entonces hasta qué punto también como que me identifico demasiado ya con eso, que se vuelve precisamente eso, mi identidad. ¿Y qué pasa cuando a una persona le quitan esa identidad? Volvamos al ejemplo como en la profesión. Si yo soy un abogado prestigioso en Colombia, o sea, soy un abogado prestigioso en Colombia porque conozco las leyes de Colombia y pues tendré un prestigio, un nombre acá en este país. Si por X o Y motivo yo salgo del país, pues ¿quién soy afuera? Entonces como que ese tema también de la identidad y las etiquetas, fue madre, también hasta qué punto son sanas. Sí, Entiendo que obviamente lo que tú decías al inicio cuando te presentabas, obviamente eso nos da mucha perspectiva de entender qué es la persona, o sea, si tú eres psicóloga, pues me da más perspectiva de entender pues cómo eres, tu tipo de personalidad, tus gustos, que si me dices, no sé, yo soy ingeniera química, ¿cierto? Entonces es como diferente, pero también ese tema como la identidad, no sé tú cómo lo ves ahí, porque es que es eso, como que las personas ya llegamos a un punto de identificarnos tanto con algo que se vuelve como nuestra bandera y nuestra camiseta que nunca nos quitamos y vamos a todo lado. Es como el uniforme que no, o sea, es eso y ya, y no me interesa más para ningún otro lado. No sé tú cómo lo ves ahí, como que ya el diagnóstico se empieza a volver parte de la identidad. O sea, me parece a mí, siento yo que tiende a ser un poco peligroso también, como que se cruza esa delgada línea entre la identidad y el diagnóstico. sí. Cuando hablas de identidad y te escuchaba y pensaba como, bueno, eso, ¿qué es identidad? ¿Cómo formamos la identidad? Ujú, Desde el modelo, digamos, bueno, o modelos, porque es eso ujú, también, y yo te decía como, si estoy en un momento teórico en el que también estoy como, bueno, y yo como profe siento que cada vez me cuestiona como, vení, esto es lo que yo hoy concibo sobre desarrollo, identidad, ¿cierto? Como en temas de lo que hablamos de lo evolutivo, claro. si será eso, entonces yo voy y exploro y hoy pienso, digo, bueno, ¿por qué tengo que darme una etiqueta? Pues necesariamente a Ujú, qué es, pero entonces me preguntas de mi identidad y pensaba, bueno, ¿qué es identidad? O sea, cuando un niño, y acá está también como la visión en la crianza que lo hablábamos un claro. poco, ¿qué hace que una persona diga esto soy yo en el Ujú, desarrollo? ¿Cierto? Hay un momento en el que el niño, un bebé, tú ves un bebé y está muy como en su mundo, ¿cierto? Y poco a poco va saliendo de ahí y va encontrando un otro que lo mira en términos de, ay, mi mamá, ¿cierto? Mis claro. cuidadores, el entorno. Y a partir de eso se reconoce así, ¿cierto? Luego hay como una Ujú, mirada de, ah, bueno, eso, ¿quién soy yo? En realidad, como la identidad. Entonces, me voy a ir antes de llegar a salud mental conectándolo sí. con los nombres de identidad, porque es que creo que desde ahí está también, y eso no es un asunto como finito de un momento único, como, ay, listo, me reconocí, esta es mi identidad. No, eso siempre se va transformando y como que también va La habiendo vida vamos momentos. siendo. Sí, 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 sí. exacto, vamos siendo. Pero entonces la identidad es a partir de,
el reconocimiento de eso que yo soy, de eso que yo soy en relación con los otros, de los otros en relación conmigo, pero de un entorno en el que estoy. Entonces, identidad, quedo como pensando, bueno, identidad, ¿qué? ¿Cómo se forma la identidad? Y lo que digo que yo soy, si soy eso, o es porque alguien me dijo que yo soy eso, y por eso te digo que me voy al Y desarrollo. lo normalizo y se termina siendo una Sí, bola de nieve. sí, entonces cuando alguien llega a la consulta, habrán muchas maneras de llegar, y por eso digo, bueno, depende quién llega volviendo, Claro. porque puede ser como en ese deseo de venir, yo cómo soy esto que soy hoy, cómo llegué a ser esto que soy, Sí, sí, a sí. pensar esto que pienso, desde dónde pienso esto, cómo pienso otras cosas. Entonces, en la identidad un poco es eso, un diagnóstico, volviéndolo al diagnóstico, es yo qué pienso de él, cuál es mi identidad en relación con esto, ¿cierto? Eso qué sentido tiene con esto que yo soy y esto que yo soy en relación con los otros, porque mira que ahí Claro. cuando tú hablabas como que puede haber una bandera, una carta de presentación, mucho gusto, mira lo de la identidad, pero claro, es Ujú. el lugar que yo le doy en mi historia particular, a la enfermedad, a la salud, a la relación con los otros. Si eso es un puente en relación con, si yo tengo esta enfermedad, eso genera un impacto en el otro como es conmigo. Es decir, ese Y tejido como como esa que filigrana en mi tan... discurso interno, en mi discurso hacia el otro. Exacto, exacto. Entonces, me parece muy bonito que hayamos llegado como a ese punto de identidad que no lo habíamos como en ese Sí. momento hablado, porque sí, es un poco eso, como que, bueno, mi identidad me constituye como que, qué cosas alrededor de la identidad. Entonces lo veo un poco así, ¿cierto? Hay aspectos del desarrollo, hay aspectos evolutivos, hay Todo. aspectos que atraviesan la identidad, que es la identidad. Y digamos que en esa división también la identidad, cuando tú dices, y si hacemos el ejercicio como en ser humano, tú me invitabas a decir, Dani, preséntate profesionalmente, ¿cierto? Ya aparece, preséntate, en ti es como, entonces la identidad es como dónde Claro. termina cuál, me, O sí, sea, te conflictúa ahí un poquito de pronto como por la dualidad, pero yo me invita a digamos, la reflexión, me parece muy claro, valioso, me parece muy porque, valioso. porque pasa mucho, y mira que en contextos muy académicos, cuando tú vas a un evento académico, o sea, magíster, no sé qué, doctor en y una recua de todos los títulos y Sí. demás, entonces es como, bueno, pero, ¿y qué me cuenta un poquito como de? Porque es que mira que la historia, la persona habla tanto de lo que es y sus elecciones. O sea, mira que tú te fuiste hasta el colegio. Entonces, claro, Ujú. si yo también me remito al colegio, empiezo Exacto, a pensar, bueno, ¿y yo por qué elegí esta profesión? exacto, ¿Cierto? Entonces, como que volvemos a lo mismo, la identidad. Y nos va, o sea, sí, vamos yendo. En la vida no somos una sola vez, sino que pues vamos yendo de acuerdo a las circunstancias. sí, sí. Y yo ahí, Dani, me voy un poquito volviendo, como que pegándonos un poquito el tema de la identidad y las creencias y cómo funciona un poco eso en el cerebro. Voy a traer acá a colación, yo sé que eso es un término pues que tendríamos que hacer un podcast entero para hablar de eso, pero todo el tema como de neuroplasticidad, Ujú, que lo ujú. hablábamos ayer un poquito, Sí. cuando estábamos como preparando un poquito en esta conversación previa, decíamos cómo también, o sea, cómo es de bonito el cerebro y de perfecta esa máquina que tenemos que se empieza, o sea, que si toda la vida te dijeron que eras eso, que tenías que hacer eso, y encontraste por X o Y motivo en la vida otra información que te contrasta con esa, Sí. primero es un golpe fuerte, porque además es como que, o sea, me siento, o sea, ¿Cuál es mi nueva identidad? Volviendo, como, claro, ¿qué hago? Sí, sí. mira que yo lo pongo mucho a mí me encanta Ah, hablar con metáforas y yo lo pongo mucho como, estás en un cuarto oscuro y toda la vida viste en un cuarto oscuro, digamos que no nombrando como lo oscuro como lo malo, no, simplemente ahí era tu zona conocida. Yo también siempre digo la zona de confort o la zona conocida, no sé si sea tan confortable, tan cómoda como dicen que sea, sí. sino que más bien es lo que conocemos. Y llega una persona y te enciende una luz, o sea, blanca así de frente, no sé, en un reflector, pues inmediatamente tú lo que vas a hacer es uy, o sea, claro, te vas a proteger. Sí. Entonces, siento yo que muchas veces en la vida pasa algo similar, o sea, con crisis, bueno, yo diría que casi siempre son crisis, muchas, y nombres, o sea, sea de donde sea, Sí. de cualquier ámbito de tu vida, de cualquier dimensión de tu vida, pero cuando llega como esa luz a darnos otra información diferente a la con la que yo había habitado por años, o sea, estamos hablando de personas que, no sé, descubrieron una información nueva a los, no sé, 50 años, 60 años. Ujú. ¿Qué pasa ahí cuando llega eso y como que me suelta un montón de información? Claro, mi cerebro, si yo, o sea, no soy neurocientífica, pero yo siempre digo, yo siento que mi cerebro como que entra en cortocircuito, como que, Dios mío, ¿aquí qué hacemos? O sea, Sí. mejor dicho, ¿qué pasó? Sí. Entonces, cuando hablamos un poquito de neuroplasticidad, ¿qué pasa? Que además, cuando somos bebés,
pues está como muy, y tú me corregirás, pero está como, pues, sabemos muy, el cerebro está muy pues muy moldeable, diría yo, no sé. Entonces, ¿qué pasa cuando ya has vivido por muchos años de cierta manera y esa es tu identidad? O sea, eso es lo que has creído que has sido toda tu vida y llega otra información de contraste a decir, ¿y si no? Sí. O si hay otro mundo diferente a eso, ¿qué pasa ahí como a nivel del cerebro y qué pasa con todo el tema de la neuroplasticidad? Si nos puedes hablar un poquito más de esto. Sí. Sabes que me remitía de una también, de nuevo a lo de el desarrollo y volviendo a la normalidad. Cuando me preguntabas como desde la parte de psicología, cómo entendía como el diagnóstico, la enfermedad, digamos, y que mi apuesta también es como a una lectura de procesos. Entonces, hablando un poco como de la neuroplasticidad, pensaba los aportes que hay en la psicología del desarrollo, ¿cierto? Sí, Y Piaget, digamos, también, sí. y el aporte que le da a los procesos de acomodación, ¿cierto? Y de Ujú. asimilación y acomodación. Entonces, y todos los procesos en torno a qué implica sintetizar, integrar, digamos, acomodar la información que vamos recibiendo. Entonces, pensaba un poco como que constantemente estamos enfrentados en una información que tenemos, ¿cierto? Y es un Ujú. aprendizaje que vamos teniendo. Si bien acá dirás, listo, Daniel, estás diciéndolo desde Piaget, que aporta un poco como a la teoría de la mente, de Claro. cómo se va organizando, pero volvemos y lo que hemos hablado todo ese tiempo nos atraviesa hacia, obviamente, pues un contexto, unas personas, ¿cierto? Como unos cuidadores, el entorno en sí. Pero a lo que voy es que creo que vamos a estar siempre, digamos, invitados a asimilar, acomodar, integrar dónde va esto. Y eso no solamente en un asunto cuando un niño pequeño está reconociendo, ay, animales, animales domésticos, animales de cuatro patas, ¿cierto? Como que empiezan a entender lo mismo, enfermedad, diagnóstico. O sea, Entonces, como que los procesos creo que por son momentos de la vida. a nivel, claro, y digamos que aparte de momentos de la vida es que no solamente es la manera como vemos el mundo, porque es un Sí. sentido que le damos como, esto es una silla, un reconocimiento de las cosas y esas cosas en relación conmigo, sino en la identidad de lo que decíamos. Entonces, creo que los procesos de neuroplasticidad precisamente están un poco asociados a ese proceso de asimilar y acomodar, ¿cierto? Entonces, hay rutas neuronales que, digamos, se van codificando van a ciertos puntos. Y ahí es donde no desconocemos el medicamento, la importancia de abrir ciertas rutas Ujú. neuronales, pero eso no implica, volvemos a lo mismo, algo está pasando adentro, pero yo qué hago con eso que está pasando. Entonces, creo que son procesos constantes, la neuroplasticidad, y hay un video cortico que lo explica muy bien y tú decías lo de las metáforas y también me encanta y es eso, digamos que cuando hay una ruta pavimentada y una carretera, tú ya la conoces, Claro. tú te vas por esa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero cuando tú miras en la ciudad un colapso que hace cerrar la vía para que vos empieces a generar una nueva, ¿cierto? Eso No, es como como, abrir ay, monte, o no, no, sea, no, sí, es abrir de el monte, no, 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 venga. machete. Y más en esta época, Sí, visto el tiempo, entonces, no, 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 vámonos por la conocida. Claro, en la claro. conocida encuentra un montón de cosas de su identidad, de lo recorrido que pasa en pues la manera también, una de las maneras de encuentro, el acompañamiento que me apasiona finalmente de la clínica. No es como, venga, yo voy a pavimentar la ruta o yo te voy a decir cuál es la ruta. No, vení, hablemos, hay otras rutas. ¿En qué implicará abrir otras Pues como que rutas? podemos abrir caminos, si nos Sí, necesitamos devolver, nos devolvemos, si sí, sí, necesitamos seguir y abrir más. como un punto de encuentro. Qué implica eso, Dani? Como, o sea, abrir caminos, porque siento yo, pues lo que te decía, claro, un niño, por eso un niño aprende tan fácil un idioma, aprende tan fácil un instrumento musical, pero ¿qué implica cuando una persona que ya está en su edad adulta quiere, o sea, como que abrir camino ya es un cuento muy diferente porque venís con un montón de lo que soy. Sí, Entonces, ¿qué implica lo que tú dices? Como, bueno, ¿qué implica eso de abrir un camino nuevo? sí, Pues porque siento que es bien complejo, o sea, sí. no es tan fácil como cuando podríamos ser niños, ¿cierto? Aunque sabes que eso sí lo pensaba en la crianza y no sé, hay casos que puede que incluso en un niño no sea tan fácil, precisamente porque quizás no hay un entorno que lo acompañe, no hay un encuentro con el otro, sino que es como, ¿qué hago con eso? Es como la sensación de, cierto, de soledad, es No también hay el como un encuentro entorno con que un otro. favorezca. Sí, porque entonces ahí lo ponemos como que es dado en un momento específico de la vida donde yo puedo no abrir camino, que se genera, volvemos a lo singular. Entonces, creo que hay niños que eso podría uno decir es el momento más apropiado para abrir caminos y no necesariamente. Y puede que alguien muy adulto, antes de estar en un momento, yo normalmente en la clínica atendía por cosas de la vida que te decía, niños y familias, luego pandemia y dio un giro como a atender más jóvenes y adultos. Ujú. Hoy estoy en la mitad pues porque ambos mundos me encantan, pero ¿sabes qué empezó a pasar hace más o menos un año? Empezó
empecé a atender adultos mayores, Sí. no mucho, pero eso me invitó como a ver algo diferente. Entonces, volviendo a tu pregunta, me encontraba como con personas que decían, ay no, Daniela, yo ya me voy a morir, o pues o no sé, bueno, todos vamos a morir, pero digamos que lo ve más, Sí, ¿cierto? claro, Más no. cercano, como que había una pregunta por, ay, mi vida acá y esta acá. Yo sí quiero pues como entender algunas cosas de relación con este momento, pues, o como darle O sea, sentido como preguntas volviendo. existenciales ya en su, digamos, en su última Sí, etapa, pues. exacto, exacto. Entonces decía como, bueno, ¿cuál es el momento? O a nivel de Sí, neuroplasticidad sí, sí. es el momento. Entonces, ese ha sido un aprendizaje muy lindo de ver como otra posición en relación como con la pregunta del ser. Cuando aparece, cómo aparece, volviendo al tema de salud mental o del ser humano, es eso, cuando aparece la pregunta por mis relaciones, a veces la salud mental, y precisamente no es como el diagnóstico, sino, ven, y yo quiero entender por qué actúo como actúo, en relación con los otros, hay otras maneras, esto que me agobia, qué lugar le doy. Uy, mira que Entonces, están esas preguntas, pues yo de verdad me atrevo a decir que siempre llegas por una incomodidad. ajá, O sea, siempre, o sea, si yo soy tan cómoda, pues no me voy a preguntar probablemente muchas cosas. Sí, o cuesta sea, un poco más, es un, claro, sí, porque sí, pues si estoy bien, pues digamos, no me voy a hacer ciertas preguntas. Cuando llega algo que me incomoda, es como, bueno, ¿será que hay otra forma de hacer esto? Pues en cualquier dimensión de la vida. Y lo que tú decías es bien importante porque yo creo que eso abre un espectro de decir, bueno, pues que yo me puedo preguntar en cualquier momento de la vida. O sea, como que no hay un momento único. sí. Y lo que tú decías del niño me voy pensando y es claro, el ambiente que favorece, porque es que puede que ya un adulto que, digamos, sea libre en muchas cosas, pueda atreverse a hacerte preguntas a ver, asumir las consecuencias que implica responder esas preguntas, porque probablemente el que tú decías, un niño puede tener preguntas, pero lo que tú decías como en el colegio, como que, pues, usted sí pregunta, entonces, claro, te pueden castrar Sí. una curiosidad súper bella porque te va a llevar a un camino bonito, pero entonces, claro, es como el ambiente también que favorece. Entonces es como bonito saber que en cualquier momento nosotros podemos cambiar esa ruta Sí, y dar un paso distinto y no pasa nada, aunque puede pasar mucho a nivel interno, total. ¿cierto? Sí, el movimiento interno, ¿sabes qué pensaba en los niños? Y también creo que es que sería muy interesante también ver la diferencia en la crianza en términos de antes el niño era como yo adulto, digo qué hace, ¿cierto? Y hoy le damos un lugar diferente que me vengo cuestionando también como también el centro total que se le da al niño hoy, porque entonces no solo desde la crianza, sino que, es decir, yo soy una también abanderada de todo lo que sea en pro del acompañamiento y del bienestar. Pero Rafa, mi hijo, yo no recuerdo si fue muy a sus 3, 4 años alguna vez, haciendo algo, yo le dije, no, Rafa, es que es importante comer esto. O no me acuerdo cómo era el contexto un poco, Sí. pero en relación con yo, Daniela, pienso que esta es la Yo manera. adulta pienso que tú niño es, Y sí, Rafa me dijo algo como, mamá, tú eres tú y yo soy yo, somos diferentes, pues como algo, precisamente eso, que bien revelador. mi identidad en entonces decía como, sí, el espacio para que el otro, porque cuando nombrabas como que quizás cuando ya un adulto, un joven dice, ay, mis papás o los otros, el entorno ha dicho esto de mí, vení yo realmente que, pues como, ¿dónde me ubico en eso? Creo que hoy de una manera muy temprana lo pueden hacer también y constantemente será la No, pregunta. y Entonces, a mí eso me muy parece enriquecedor, me parece súper muy lindo dar bonito, espacio para sí, eso. sí, 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 porque sí. incluso, mira que yo hablaba con pues una amiga que es mamá, y ella me decía, si algo le he querido inculcar a estas niñas es que tengan criterio y que tengan voz y voto, porque es algo que yo no he tenido en mi vida. Sí, O sí, sea, o que me ha costado, sí. digamos, tener esa fuerza de decir no, de poner unos límites. Y yo me ponía a pensar, claro, yo no sé cómo funciona ahora, no, cómo funcionará ahora en los colegios, yo me imagino que seguirá así o en algunos, depende de la metodología, pero yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio y nos daban medallitas, y además que yo siempre quise ser la niña medallita de cuadro de honor, y muchos años lo fui, me acuerdo que había una medallita, entonces estaba el escudo del colegio y estaban los valores por los que nos premiaban, y uno era obediencia. Ujú. Y yo hoy en día me pregunto, o sea, últimamente me he cuestionado tanto, yo, pucha, esto sí será un valor. Ok. Porque, ¿a qué voy yo? O sea, lo voy a poner como en contexto. ¿En qué sentido? O sea, si tú le dices a un niño y educas a un niño, pienso yo, y tú me corregirás pues desde lo profesional y tú como mamá, pero a que todo el tiempo sea obediente a lo que le dice un tercero, pues probablemente si el niño no tiene como esa fortaleza de poner límites de manera respetuosa, claro está, pues desde lo posible,
cuando crezca va a ser un adulto que le cueste poner límites con un jefe, con una pareja. Entonces, de pronto va uno a la historia y va a ver que termina siendo, no sé, una mujer que en una relación de pareja permite muchas cosas que no se deberían permitir Sí. porque yo soy obediente. O sigamos cuando es niño, entonces como me enseñaron a que yo tenía que hacerle caso a los mayores y nos podemos ir a casos muy extremos de abuso. Ujú. Entonces como que, no, pues es que como un mayor me dijo, no Claro. puedo decir nada, entonces como estoy haciendo caso y me dijeron que esto era lo que tenía que hacer yo como niño. Sí. Entonces también hasta qué punto uno aplaude la obediencia y de pronto ya cambiando un poquito de paradigmas, como enseñarle a que, claro, a los adultos hay que respetarlos, pero ellos también te tienen que respetar a ti, o sea, Claro. también hasta qué punto, ¿no? Tú hablabas ahorita de los grises, Sí, pues, o como ese punto también en el asunto tal vez no sea que la obediencia sea buena o mala, sino el lugar que tiene la obediencia en la vida de esa persona. y en qué Pues momentos como también, que claro. sí, 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 porque también es listo, la obediencia para qué, ¿cierto? Para qué en sus luces y sombras y qué permite, pero también qué hago con eso. Y lo pensaba como volviendo a los diagnósticos y lo de salud mental y muchas otras cosas, eso es un poco eso, como que más que lo bueno y lo malo es, bueno, venga, eso, ¿qué hace la persona con eso? ¿Cierto? Con que le dijeron que tiene que ser de esa manera, Claro, o ¿en que qué no sea de esta contexto? otra, Ujú. y eso que ha cerrado y que ha permitido que ahorita cada pensativa, suscitó también lo veía en una publicación que habías hecho, cuándo es terquedad, cuándo es persistir, cuándo Sí, es pues como ese asunto también de identificar en la sí, propia historia y la identidad y la personalidad esos aspectos, ¿cierto? Cuando es como que se persiste en algo, cuando es que ese es el estilo, porque también hay como una manera de todo el tiempo quizás nombrar cuál es la manera. Entonces también con lo que decías ahorita tú del club de las 5 AM o en ese sí. tema de salud mental, yo me cuestionaba un poco también bueno, ¿cuál es la manera de cuidar la salud Y que no mental? hay Hay la como única un manera. cómo, exacto. Sí, O sí, sea, sí, porque es sí. que si hablemos a salud mental para la vida real, que era lo que yo Sí. pensaba, Ajá, ajá. entonces volvamos al ejemplo del club de las 5 AM. Claro, para una persona, salud mental es soltar, no sé, un día no madrugar, no hacer deporte, voy a quedarme en la casa descansando. Para otra persona será el esfuerzo extra de dar ese paso y de obligarme un poco para salir del embotamiento en el que estoy. Entonces, Ujú. es como que o sea, es tan diferente porque todos los seres humanos somos diferentes y vemos a lo mismo. O sea, yo creo que esta es la conclusión del podcast, del episodio, es como caso por vez, Sí, porque sí. para una persona salud mental será comerse un postre sin que le genere culpabilidad, pero para otra persona salud mental es hacer el esfuercito de no, porque vengo en una serie de situaciones que no debería hacerlo. O Sí. sea, es como que volvemos a lo mismo. O sea, el vinagre de manzana, pues a una persona por ciertas condiciones le funcionará perfecto, pero a otra, pues si tiene otro tipo de condiciones, pues no. O Sí. sea, es que funciona como en la salud, es como hay medicamentos que a una persona la pueden matar, a otra persona la pueden aliviar. O sea, Sí. es como, o sea, literalmente aquí sí es caso por vez. Entonces, por eso volviendo, mira que el inicio es como es peligroso irnos a pensar y a ver el tema, digamos, con el tema de las redes, Sí. que hoy en día lo vemos muy, muy latente, es como, yo tengo que hacer eso, pero, Ujú. o sea, entonces es como que es que el que quiere puede, y yo decía, güey, pucha, pero no, no siempre en la vida el que quiere Y puede. tú hablabas, Susi, de esta época del positivismo tóxico. Sí, A mí también hay un autor que me encanta, que es Chulham, y ahí en la sociedad como cansancio, pues o también en la manera un poco de verlo es que el peligro también es como que hoy se impone más las cosas, es tú mismo en relación con, no, si yo no hice esta lista, que pasa ahorita lo que tú nombrabas un poco en la clínica, está el que dice, no, si yo no hago esta lista, fue un mal día, o no estoy bien, o no estoy cuidando mi salud mental, pero es una imposición de qué se debe hacer para tener buena salud mental. Puede que incluso la persona que haga todo ese checklist eh, tenga menos salud mental de alguien que no la sí, haga, sí, sí, volvemos al sí. punto. Entonces también es un momento en el que frente a hay una manera correcta de vivir la salud, pues, y en este punto también como de hay que hacer esto para yo estar en este lugar. Mira que volvemos a lo de la normalidad donde me ubico Como en para entrar en esa relación con... secta de, Sí, de los que estamos bien. Y sí, entonces, y sí. mira que entra un poco la otredad. Entonces, como que Ajá. acá está la secta, los que estamos bien de los iluminados. Tú lo hablas, el Como que el ego lee, el que hace espiritual, esto, el que sí. hace... Como el ego Yo no pertenezco espiritual, ahí. exacto. Sí, Entonces, ¿qué pasa si una persona no le gusta madrugar, le gusta entrenar en la noche? Pues no pasa nada, ajá, eso está perfecto. Si tú, o no le gusta, no sé, no le gusta hacer yoga, sino bailar, pues, o sea, encuentra tu manera, pero encuentra la tuya. O sea, yo creo que esa es como la invitación y el propósito principal de este proyecto, es como, o
sea, encuentra tu manera, no hay maneras únicas, Y eso sí, pocas veces las uno hay. cómo encuentra su manera. También decía, mira que estoy acabándolo en Elogio a la lentitud y Ujú. hablando un poco del tiempo también. Decía como, bueno, es que en qué momento encuentro mi manera. No siempre, porque también pensaba, listo, puede que alguien tenga mucho tiempo, pero no, eso no es igual a decir que entonces va a encontrar la manera. Pero el punto también es que en un momento en el que quizás, volviendo a este punto de quién me dice cómo encuentro la manera, entonces venga, es complejo también ese espacio de silencio para, ¿y cuál es la manera? Creo que ese momento de incertidumbre es con el cual también Uno aprende a evitarlo, sí, exacto, y cómo agobia un navegarlo, poco, o claro. entonces, ¿qué hago con él? O entonces que sea otro. Entonces, creo que es una invitación también como frente a eso. Finalmente es qué implicaría encontrar la manera, cómo se encontraría la manera, hay Claro. una manera. Se abren Un montón de las, preguntas ahí. las, el Yo, club de las preguntas, ¿no? sí, Somos sí, porque literal. una pregunta nos llevará a otra, pero eso genera un poco como de No, y agobio también, agobio. porque por lo que tú decías, hay preguntas que uno hace las paces con que no va a tener respuesta. Sí. Y yo creo, Dani, que también algo que yo soy la más abanderada y siempre digo es la intuición. Ujú. O sea, el tema de escuchar esa voz interna y lo que tú decías del silencio, o sea, la incomodidad que nos regala el silencio, pero también la sabiduría que nos regala el silencio, Sí. probablemente ahí vas a encontrar tu manera en ese momento de la vida, pero después sea otra. Claro, aunque sabes que eso sí pensaba que tuve, también que me encanta eso que haces, como vamos a leer, y creo que hablas de Pablo de Ors, Pablo de Orden, ujú, la se llama Biografía del biografía Silencio. del silencio. Sí, sí, sí. Yo no lo he leído, él me ha acercado como a ciertos títulos, pero los he dejado ahí, que hablamos también eso de los libros, que uno empieza algunos y los va dejando, pero ¿sabes qué? A veces el silencio también podría enmascararse en que no está en silencio, porque también yo podría estar, no sé, acá meditando o en silencio, pero que estoy escuchando, puede que incluso ahí haya más ruido que alguien que está en ruido y no está en silencio. Pues Ujú. también a lo que voy es como que incluso sobre algunos puntos en los cuales podrían ser una guía, bueno, realmente sí lo son, pues o de qué Sí, sí, manera, sí. volvemos, de qué O manera, también, no, Dani, no siento sé, yo que como, incluso, y yo también soy una bandera de la conversación. O sea, ajá, ajá, el tema es que a veces termina siendo muy revelador sí, una conversación. Y por ejemplo, me acuerdo que lo hablábamos como en terapia. Es sí, que yo he hablado eso con un montón de amigos y como que lo hablaba y estaba así, pues normal, con mi cerveza. Y lo hablo en terapia y es como, o sea, en el preciso instante que lo saco de mi boca y lo verbalizo, es como, ¡pum! Algo se hizo en mí. ajá, Pues sí. también es muy revelador. Pero volvemos a lo mismo, es encontrar la manera. Pues habrá personas que lo encontrarán en un silencio, pero otras personas lo encontrarán también en una conversación, en un contexto profesional, o sea, en un contexto terapéutico, otras en un contexto, pues no sé, de amistades. Pero mira que es muy bonito porque yo siento que todo, como que todo termina conduciendo a mi interior. Entonces, Sí. como que, pues, no sé, alguien me dice, pues, ¿y qué hago? No, pues, si tú no sabes tú. Ujú. O sea, no sé si de pronto te pasa mucho como Sí. profesional, es como llegué acá que me solucionen la vida. Claro, O claro. sea, pues es que no, yo no vivo tu vida, o sea, eres tú quien con preguntas que nos vamos a hacer acá y que vamos a conversar, pues irás encontrando tus maneras Claro. de solucionarlo, ¿no? Sí, aunque ahorita también cuando hablas del diagnóstico, a veces se puede caer mucho y tú también lo decías como en ese depende también podría ser Ujú. como muy en el aire, pues, Sí, y volvemos, como que a veces dígame cómo también es atravesado por un momento de crisis. Yo he tenido momentos con, digamos, personas que tienen una posición muy autónoma en la vida, pero una ujú, crisis, digamos, que bloquea, ¿es cierto? Es claro. como que oscurece un poco y no está mal también entrar un poco a conversar frente a venir. Quizás sea un momento para que te guíen cuando tú estás perdido, digamos, no sé, no tienes Para Waze, darte un tú paras, empujoncito. exacto, Sí, tú sí, sí. paras y tú puedes decir, no, yo puedo seguir acá perdido, encuentro la calle y la tengo que encontrar yo solo, hablábamos también como de ese asunto, tengo que ser yo el que lo encuentre. Pero yo puedo parar y decir, vení, estoy perdido, me indicas un poco cuál calle es, puede que no sea para necesariamente tomar esa calle, pero decime en qué lugar estoy, pues, o como, Claro. este es el centro con la, ¿cierto? Eso Ujú. da un lugar distinto, Sí, sí, entonces sí. también, bueno, es, ¿En qué momento sale? en qué momento, sí, 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 sí. sí. Entonces, Dani, ya para ir finalizando, yo quería poner sobre la mesa un tema y es como lo que se llama a nivel profesional un poco como el apoyo al apoyo. okay. Y es también tú, por ejemplo, que trabajas todo el tiempo o pues te dedicas a trabajar con el dolor humano, porque pues o sea, si no, volvemos a lo mismo, así sea de una historia clínica, Ujú, ujú. así sea desde un paciente que estás escuchando con su vida y con sus dolores y sus asuntos, Sí. ¿cómo
o sea, cómo también cuidar nuestra propia salud mental cuando uno está, y yo hablo como, me acuerdo mucho en la universidad, se ha escuchado mucho ese tema del burnout, ¿cierto? Pero me leía un documento súper interesante y me acuerdo que fue en el último semestre en ética profesional y el documento hablaba un poquito de desgaste por empatía. Y me Ok. parecía súper como wow, o sea, súper revelador porque era como todas las profesiones que están alrededor de la relación de ayuda, llámese un sacerdote, llámese, no sé, un abogado, llámese una enfermera, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, bueno, en mil cantidades de situaciones o de profesiones o demás, cómo también uno aprenderse a cuidar, porque volvemos a las metáforas, tú estás en un avión y siempre nos dicen, Sí. cuando si hay una crisis tienes que Pongas. tú ponerte la máscara, asegurarte que tienes oxígeno, que estás respirando y ahí sí ayudas al del lado, porque es que si tú no ayudas es como el famoso dicho de dos borrachos dan un hueco. Ujú, ujú. Entonces, como también nosotros que trabajamos todo el tiempo con el dolor y que eso creo que se ve mucho en profesiones donde ya dicen, no, es que yo no quiero volver a saber nada de nada, de dolor humano, porque es que ya es, y lo vemos en muchas personas que han dedicado toda su vida a eso, ya se vuelven es apáticos porque ya les dolió tanto la vida Sí. que es como que, es que, o sea, ya, ¿dónde cargo más? ¿Dónde cargo más dolor? Entonces, como también como profesionales o como personas que nos dedicamos un poco como a trabajar con el dolor de los demás y a escucharlos, como aprender un poquito, yo sé que eso no funciona como 2 más 2 4 pero como aprender un poquito de llegar a la casa, me quito el uniforme, lo dejo ahí y, y me dedico a mi vida, porque también tengo que estar bien yo para mis hijos, para mi pareja, para mis cosas, ¿cierto? No sé tú cómo de pronto lo vives o en las conversaciones que tienes con colegas y demás, ¿tú cómo crees que uno podría manejar un poquito eso? Sí. Em, Pensaba, Susi, como en momentos en los que cuando empecé en el mundo social, que te decía que trabajaba en una ONG, yo recuerdo que para mí, aparte yo vivía en un lugar de la ciudad, ir a donde trabajaba era atravesar esa otra parte de la ciudad, entonces para mí ya de por sí eran como dos momentos diferentes, llegaba a mi casa y como contrastaba esos puntos y me cuestionaba mucho y creo que también es mi relación con eso, pues como Ujú. con eso que acompaño y acá digo, esa persona que acompaño. Cuando digo eso, es esa realidad, ¿cierto? Y es quien está detrás de la realidad, como el ser humano. Y pensaba un poco, primero también es desde dónde yo me ubico para acompañar, porque ¿sabes qué? Pensaba, va a ser diferente si yo me ubico desde tengo que solucionar, o yo sé la que sé, o tiene que salir de esta manera. O sea, si me pongo, si el cuidador pensaba un poco como la presión que pueda tener el cuidador en torno a lo que espera es él mismo como cuidador y lo que esperan de él como cuidador. Y creo que eso ya te carga un poco. Entonces, Sí. que el cuidador pueda también tomarse el tiempo para decir, bueno, mi rol acá es cuál. Pues como que Sí. mi rol acá es, sí, acompañar desde qué lugar y eso qué efecto va a tener, porque entonces a veces me agobiaba al sentir como tengo que solucionar y yo tengo, y entonces yo me quedaba hasta súper tarde y luego como fue un poco entendiendo como, ay, bueno, ¿cuál es mi lugar O sea, me quiero acá? llevar a toda Como esa que era gente para mi asunto. casa. Sí, sí, y eso habla un poco también de mi historia y en lo que Sí. vengo un poco también como acá entendiendo es siendo muy empática, pues, y mira, la apuesta por lo humano, por Ujú. estar ahí es cuál es mi alcance, ¿cierto? Porque Sí. a veces eso puede ser incluso irrespetuoso, eso también puede ser como un rol de venir, es que, pues, también como que eso cuida, quiero decir que eso cuida, más que porque yo te podría decir acá, Susi, pues no, mi tiempo de lectura, mi café, Sí, sí, sí. salir, conversar, decir, mira lo que me pasó en este día, y sí, yo soy también, pues como siempre he Y salirse un poquito conectado. como de lo acartonado, porque digamos esas de pronto puede ser un poco el día a día, pero también como, ay, ya voy a tener conversaciones más, Ajá. como más superficiales, como que también que abruma un poquito todo el tiempo ser tan profunda. Aunque me haces acordar que con mis amigas, muchas veces cuando salimos, perdón, y hablamos, es como que terminamos casi siempre, bueno, Hablando. las amigas también que uno tiene, pues, ¿cierto? Sí, Y yo, de temas profundos, y soy como, ay, no, vení, decime, ¿qué concierto hay hoy? sí, Que no sé qué pedazo, sí, ¿cuál es la última? No sé, también es eso, sí, entonces, sí, sí. es el entorno donde está. Creo que esa es mi realidad también, es, bueno, me gusta hablar de profundidades, habrá Sí. momentos de temas más, sí, como de otros temas. Pero volviendo a eso, sí, yo creería que podría haber una infinita lista de cómo Ujú. un cuidador se cuida. Pues y también desde ahí yo creo que sí, ahora en espacios de cuidado del tiempo, lo que hablamos de conocer y ocuparme a mí que me trae bienestar. Pero creo que antes de eso,
es yo como entiendo el cuidado. Sí, Porque, y vuelvo a lo de salud mental, porque mira, creo que en la era de la información está el haga esto para cuidar su salud mental, pero eso no es igual a que eso te va a traer bienestar. Entonces, yo como antes de eso, yo como entiendo la salud mental, a mí por qué me está afectando esto, creo que también ahí claro, y a esto mí qué me hace me bien. invita a una, sí, a una ruta distinta. A veces también, y me ha encantado cómo se ha desenvuelto un poco acá, porque mi sensación es como, ay no, pero es que tiene que haber como una fórmula, pues que Claro, lo como que es cuando yo escucho a paso a veces, o paso. sí, pero como te digo, he venido soltando eso, como que hoy digo, no, tal vez no necesitamos ninguna fórmula, precisamente el afán y la ansiedad de la fórmula es la que nos atrapa en, Claro. es bueno, venga, volvería a eso, el cuidador creo que sería un poco que se entiende por cuidado al Y punto eso que y dice Dani, el perfecto, alcance, yo creo que eso es ok. un tema crucial porque es eso, es entender también, y eso aplica para todos, o sea, salgámonos de las profesiones. Claro, Si tu hermano y lo amas con todo tu ser está pasando por una situación, bueno, pues también yo qué alcance tengo. O sea, mi alcance es, no sé, acompañarlo, decirle acá estoy, te escucho, sí, pero al final, al cabo, la situación seguirá siendo de él, sí, ¿cierto? O sí, sea, sí. y eso pasará con mi pareja, eso pasará de pronto con mis hijos. También hasta qué punto es como decir, bueno, seré un poquito, no sé, egoísta, si se puede llamar de cierta manera, pero es como que, pues, o sea, te estoy acompañando desde lo que puedo, Ujú, ujú. pero, o sea, ya hay un punto donde sí, o sea, ese es mi alcance, yo no puedo ir a solucionar situaciones que así quisiera no puedo, o sea, no me corresponde. Claro, claro. Entonces también ese alcance es decir, bueno, pues son los límites naturales de la vida, hasta acá llego yo, tú, pues resuelve lo que tengas que resolver y pues acá estoy yo, o sea, yo creo, Dani, que a veces también nos vamos a que salud mental es un montón de cosas, lo que decías del checklist, no es un montón de cosas elevadas y uno a veces se da cuenta y se sienta a hablar con las personas y solamente quería que les escucharan. Completamente. O sea, solamente querían a alguien que los escuchara activamente y ya, porque nunca se habían sentido escuchados, ni siquiera para que les des un consejo, es que además yo con los consejos soy como que, Ujú. no sé, o sea, pues porque me parece egocéntrico decir, es que tienes que hacer eso. Sí, O sea, pero también hasta qué punto es, bueno, ya ese es mi alcance y si la persona solo necesitaba que le escuchara precisamente porque probablemente en la conversación llegó a sus propias conclusiones y dijo, ay, mira, acabo de darme cuenta de lo que tengo que hacer. O, ¿sí me entiendes? Como que sí, sucede mucho. claro, y también lo pensaba, Susi, el alcance tanto de el cuidador como a quien cuidan, porque Claro. entonces lo que nombrabas del hermano, lo nombrabas de, pensaba, sí, como en el escenario de la institución que te decía, o de un hospital, como que hay también una posición donde el otro te pone en términos de, es que resuélvame, pues, o hágame, o es que necesito esto, entonces también ambos entramos como en una dinámica relacional, por eso yo le he puesto mucho a entender la dinámica relacional finalmente, pues o como que de mí está ahí, pero que de ti está en lo que tú esperas de mí, en lo que yo espero. Bueno, y ahí aparece precisamente lo del cuidador puntualmente acá que estás diciendo. No creo que sea egoísmo, tú, porque, pues, tú decías egoísmo, es como resuelva, sino venga, entendamos esto. Entonces, Ujú. cuando tú pides esto, tú esperas que yo haga esto, pero si yo no hago esto, entonces yo soy O de mal porque pronto no el hago, otro más bueno, y bien lo ahí lee entra. como egoísmo Sí, si no te sí. soluciono. Claro, desde dónde lo lee, pero qué Claro. hace que eso sea egoísmo, yo cómo respondo a esa necesidad. Entonces, hay veces hay cuidadores, por ejemplo, que se imitan, perdón, se van al extremo, pero es por la presión a que yo tengo que, digamos, cumplir ese rol y si no soy malo, pero mira que eso toca con la persona también, pues con su historia de Como un poco el eh, complejo no sé, pues, complejo no, como como quiero de ser el Salvador. salvador, O ajá, sea, y pues, si no lo soy, sí, 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 o sea, como que vengo a salvar y tengo que salvarte. ajá, Y si no, y si la persona no se quiere salvar y además que salvación, o sea, pues vamos a sí, todo como, sí, 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 entonces definitivamente es como entender también, yo creo que la conclusión es como entender mi lugar ajá, en las situaciones que sean, de las que sean y del ámbito que pertenezcan, ¿cierto? sí. Dani, ya para finalizar, te voy a correr un poquito a quemarropa, pero ya tú me dirás ahí, que recomendados que tú nos puedas decir como que, bueno, esto yo siento que le puede servir a las personas, algún Ujú. libro que tú sientas o algo que tú sientas que le puede aportar un poquito como a las personas, como alguna herramienta que tú sientas que le pueda aportar a las personas en sus procesos de salud mental, ¿tú qué dirías? Yo creo, Susi, que volviendo con lo que hablamos, acá, tal cual lo dijiste, como que se me hizo una lista de libros y Ujú. pienso como, bueno, ¿qué libros? Pero ¿para qué personas? Claro, Porque creo que hemos hablado, por ejemplo, de Marian Rojas Estapé, que yo creo que ya se genial. acerca a la salud mental de una manera, Muy masticable, sí, además. sí, pero ahí volvemos, ¿quién lo está leyendo? Porque Claro. también puedo ver que quizás es un tipo de información que
puede dar la manera, pues esta Ujú. es la manera de conocerte, bueno, cómo te ocupas de eso. Pero digamos que a mí me parece útil y creo que ahí hay como una información chévere también, como de cómo aterriza aspectos muy, muy teóricos. Cuando Sí, ahorita como que hablábamos, los baja. sí, es que sabes que cuando hablábamos como de este ambiente académico, Ujú. me cuestiona un poco que lo académico se queda muy acartonado, tú lo decías, y creo que es más esto, esos espacios como de salir y bueno, vení, cómo estamos hablando de salud mental y de qué manera estamos hablando de salud mental. Y entonces, bueno, creo que ella acerca un poco a eso. Yo estoy acabando que te decía que me ha encantado el elogio a la lentitud Ujú. de Carl, se me escapa el apellido, Horney. Bueno, me ha gustado mucho porque es una invitación también a detenernos. Él atraviesa como los capítulos, ¿cierto? Como no solo en salud mental, sino en mi relación con el trabajo, incluso con las ciudades, em, con la familia, Am, bueno, como las relaciones. Y creo que también es un libro que puede un poco acercar como a pensar distinto en relación con la manera como quizás este nuevo momento de ¿Cómo vivimos? cómo vivimos. Son libros de pronto más cercanos, pero yo recuerdo mucho el libro en la universidad pues como tú hablando sobre este tema, de salud mental lo recordaba y es La hermenéutica del sujeto de Ujú, Foucault. ujú. Em, es quizás un libro un poco más denso y por eso te digo, yo puedo acá decir Depende, sí. libros de sí, sí, realmente es eso, pero sí, es el cuidado de sí, finalmente, Susi, o pensaba es que pienso volver a la esencia, como los griegos, o tanta información que hay en relación con el banquete, pues, o como, no sé, textos guías en relación con el cuidado y el encuentro. Y mira que hablan un poco es eso, en relación con pues, un espacio que permita Lo relacional. conversaciones, sí, lo relacional. Pero bueno, creo que esos son como unos libros que yo he Como encontrado base para también ti. chéveres. Sí, sí, sí. Habrá muchos más, si me acuerdo, y quizás también te puedes decir, ay, Susi, Lo ponemos ahí. en eso lo ponemos Sí, sí, porque sí. pienso Listo. en varios. Bueno, Dani, muchas gracias Susi, a ti. por aceptar la invitación, por estar acá, por tu tiempo. No, tú sabes que pues la gratitud es infinita. Igual, igual para mí también ha sido, digamos, muy mágico el encuentro, Sí, ¿cierto? Como poder, y digo el encuentro de vida, no solo este encuentro, sino sí. como eso, tejer y encontrarnos y la pregunta y la respuesta y volver y Y entonces, construir información y sí, sí. no, Entonces, Dani, mil y mil a gracias. ti, Susi, y yo creo que el ser humano le está apostando un poco, ¿sabes qué? A lo que yo te preguntaba, Susi, ¿qué es ser humano? Y tú me decías, ¿qué es no ser, pues como no quiero ver esto? Sí, 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 Y que como no sí, es, como ajá. que no es. Y creo que bueno, esa es la apuesta también que estás un poco acá haciendo y por eso feliz de estar acá, porque yo creo que es eso, una apuesta también, una apuesta, ¿cierto? Es eso.